mundo, hein? Assim, ó. Para, bere, bere, bere. Para, bere, bere, bere. Nos vamos a Costa Rica al encuentro de Brian Acuña, licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani, oyente de Radio High, un placer nuevamente estar con ustedes. Bien, no sé cuál es el tema que tenés listo para hoy exactamente, pero las noticias todo el tiempo nos están acuciando y cada vez hay más cosas para hablar de temas internacionales, especialmente los relacionados con Israel y con la guerra. Sí, aquí hoy estoy peleándome con esta boina porque hace días no me la pongo y me queda ahí medio No, yo todavía desordenada, no perdón. uso, yo estoy usando pelo últimamente, estoy bien, sí. Bueno, ahí disculpan. Ok, el día de hoy quiero conversar un poco sobre los indicadores que han sacado últimamente con respecto al tema de la hambruna en Gaza. Tengo dos perspectivas, evidentemente, en este sentido. No vengo, digamos, a hacer ningún tipo de apología de ninguna de las dos posiciones, sino simplemente contrastar las posiciones con las cuales se está utilizando. Hay una posición muy crítica porque se bajaron algunos de los estándares utilizados regularmente para otros temas de hambruna, ¿verdad? Como ha sido, por ejemplo, en los temas africanos, donde generalmente se hace, digamos, un porcentaje específico. Y según los criterios que se han utilizado con Gaza, se han bajado todavía mucho más, ¿verdad? Generalmente se utiliza como un 25% de la población para estar catalogándola en temas de hambruna extrema en el nivel número 5, que es el que utiliza el IPC. Sin embargo, hay un elemento complementario que se está utilizando que es lo que se llama la medición del grosor del brazo, ¿verdad? Que esto se utiliza más que todo en el caso de niños para entender si se está en una condición de hambruna. De acuerdo con, digamos, con los datos que dan los organismos internacionales, el 16.5% de los niños con el utilizado, digamos, como media en este tema de la medición del brazo, está por debajo del límite, o sea, es inferior al 11.5 centímetros, que es el que se utiliza, digamos, como dato en este sentido y podría ser suficiente para declarar hambruna conforme a los estándares de emergencias que son aceptados por la Organización Mundial de la Salud. El método, ¿verdad? Es muy sencillo, se habla de que es confiable y que se ha recopilado por diferentes pues, fuentes. Por el otro lado, la crítica dice que el IPC utilizó datos que están parcializados del mes de julio con solamente 7.519 niños. Se supone que se toman, digamos, un número determinado de niños como para extrapolar, ¿verdad? En este sentido, lo que se dice es que para hacer la medida del IPC se tuvieron que haber hecho por lo menos 49.500 muestras. Esto es lo que estuve leyendo, que aproximadamente se tiene que utilizar. Sin embargo, se habla de que se utilizaron menos muestras y que, por otro lado, los datos completos de 15.749 niños, que fueron los datos que se terminaron recopilando, mostraban solamente 12 o 13% por debajo del umbral. O sea que todavía, en este sentido, si se hace extrapolado, es decir, si se utiliza esto como estándar, se podría decir de que todavía no ha llegado directamente al límite que generalmente se establece por medio de la IPC. Luego tenemos, en otro caso, la situación de la mortalidad, donde la Organización Mundial de la Salud documenta muertes por desnutrición y, aunque los datos son limitados, la combinación de este factor más el factor de hambre extrema, el colapso del sistema sanitario, que esto pues sí se ha venido reportando ya desde hace varios meses atrás, y la cuestión de enfermedades crónicas de algunos individuos dentro de Gaza, principalmente niños, permite extrapolar un elemento de mortalidad todavía mucho mayor. Sin embargo, digamos que la crítica o los análisis críticos que se hacen con respecto a esto es que la mortalidad real registrada, que se supone que tiene que ser mayor de 10 niños diarios, ¿verdad? Para poder utilizarlo, se habla de que la mortalidad real registrada, que es de 6 muertes diarias, está 30 veces por debajo del umbral de hambruna, que es incluso menciona, digamos, el análisis crítico
de 188 muertes diarias. Ese es el umbral, digamos, que se establece, no 10, sino 188. El IPC infirió muertes no reportadas sin bases sólidas, y por el otro lado, esto nos lleva, digamos, a cuestionar, digamos, el tema de las fuentes, porque si bien inicialmente siempre se habla del Ministerio de Salud de Gaza, pues también se habla de que Médicos Sin Fronteras también está pasando alguna parte de la información. Dani, no sé si hasta ahora quieres hacer alguna No, intervención. la primera pregunta es si en todos estos análisis interviene las causas, porque puede haber hambruna por sequía, puede haber hambruna por lo que fuera. O sea, hoy en Gaza está entrando más alimento de lo que entra en la mayoría de las ciudades del mundo, de África especialmente, y a mí no me llamaría la atención que jamás hambrear niños para aumentar sus números. No, no me extrañaría que maten gente o que le... Digo, lo digo porque estamos hablando de un grupo terrorista. Lo que todos llaman el Ministerio de Salud de Gaza es una organización terrorista, no un Ministerio de Salud. Exacto. Quizás, digamos, el factor principal, que fue lo que estuve viendo a la hora de hacer el análisis, es el tema de la infraestructura que está destruida. Principalmente lo que es infraestructura agrícola, por ejemplo, que es lo que puede dar sostenibilidad y lo que podría eventualmente permitir de que haya seguridad alimentaria, que es, digamos, el término que estaba buscando para poder explicarlo. Entonces se habla de que por lo menos un 98% de las tierras agrícolas cultivables están dañadas o están destruidas de alguna manera, la infraestructura. Ojo, el hecho de que se hayan hecho estos ajustes en el IPC no quiere decir necesariamente que en la realidad exista una hambruna. O sea, esto es lo que se está planteando. Lo que se está cuestionando es que al bajar los estándares y al ver, digamos, algunas pruebas de lo que se publica diariamente en la Franja de Gaza, podríamos estar viviendo dos realidades paralelas. O sea, hay hambre en Gaza, esto nos queda completamente claro, porque hay una distribución dispareja de la alimentación, principalmente porque una vez que cruza la frontera, los controles son más difíciles, ¿verdad? Aquí no ha habido, digamos, un control importante, y además hemos visto que un enorme porcentaje de los camiones que están ingresando son tomados por grupos armados. Llámese Hamas o póngale el nombre que usted quiera, porque Hamas es el grupo armado más importante, pero hay otros grupos armados e incluso circulan videos de mercados donde se venden productos todo el tiempo de ayuda humanitaria, que se supone que no debería estar a la venta, pero lo vemos vendiéndose. Entonces, completamente de acuerdo, ¿verdad? Desgraciadamente, no solo el tema de la información, sino que también en muchos casos, dependiendo de quién capture o tome la ayuda humanitaria, pues así también se va a ver el tema de la distribución. También hay un elemento acá en el análisis que es la evidencia ignorada versus la evidencia convergente. Desde el punto de vista de los que defienden de que hay una posición de hambruna, se habla de que aunque entran camiones, las Naciones Unidas y la FAO reportan que la ayuda es insuficiente por el tema del bloqueo, la destrucción de infraestructura agrícola, que ya mencioné que es de un 98%, y esto también se dificulta porque se habla de que para que pueda haber una distribución mucho más equitativa, en vez de los 4 puntos principales que hay de entrega de ayuda humanitaria, deberían de existir por lo menos 100. Por lo menos ese ha sido, digamos, el número que han dado a lo largo de las últimas semanas las organizaciones internacionales. Sin embargo, en la posición crítica de esta metodología, se habla de que el IPC ignoró tendencias positivas entre julio y agosto por la entrada de ayuda humanitaria, ¿verdad? Que como bien señala Dani, es de los lugares donde hay crisis humanitaria, donde mayor porcentaje de ayuda humanitaria está ingresando, ¿verdad? Más ayuda humanitaria estaba ingresando, ha habido también una caída de precios de alimentos y también las medidas de Israel para mitigar la crisis, incluyendo, digamos, el permiso para poder lanzar ayuda aérea, digamos, dentro de Gaza, que por supuesto esta es una de las ayudas que más fácilmente caen en manos equivocadas, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que se requiere de bastante presión para poder hacerlo cumplir. Y esto, digamos, es uno de los factores que sí. Luego, la cuestión de la metodología y la neutralidad en cuanto al uso de la información.
desde un punto de vista, por ejemplo, la medida del grosor del brazo es aceptado internacionalmente en crisis donde no se puede aplicar el método de peso por talla, ¿verdad? Las encuestas entre 500 y 1000 niños, más datos de hogares, que se habla de que hay un 36% con hambre extrema, respaldan el diagnóstico de la medición del tallaje por brazo, y el proceso dice que incluyó 21 organizaciones internacionales que están dentro de la Franja de Gaza o que están, digamos, funcionando dentro de la Franja de Gaza. La posición crítica señala, en primer lugar, de que Israel fue excluido del proceso, ¿verdad? Ahí, digamos, se rompe el principio de neutralidad y esto hace de que la información que salga pueda ser acusada de sesgo y que de alguna manera, pues sí, pueda señalar de que eso está ocurriendo, que se utilizaron datos de clínicas como si fueran representativos de toda la población, algo que el manual del IPC prohíbe, y en otro lugar habla de que se ha tergiversado el umbral de la medición del brazo del 15% como hambruna en lugar de emergencia, o sea que se escaló de inmediato desde un grado de emergencia, existe la emergencia, para ponerlo dentro del grado más extremo, y además se critica de que esta medida se está tomando políticamente a algunos días apenas antes de que empiece la posibilidad de una escalada dentro de Gaza City. No sé si tienes ahí algo. No, no, Opiniones. no, estoy todo el tiempo pensando, el tema del sistema, por hoy justo hubo un ataque en un hospital que Israel ya dijo que fue erróneo, fue equivocado el ataque, hay cerca de 20 muertos, hay periodistas, y yo me quedé pensando, Gaza era uno de los territorios con más hospitales per cápita del mundo, más que Manhattan. Y siempre me pregunté cómo podía ser que teniendo tantos hospitales, muchos de los gazatíes fueran a atenderse a Israel, que es lo que sucedía. Y entiendo que una de las razones es porque la construcción de hospitales obedece a que al ser los hospitales objetivos sensibles y no atacables, les permitía ser utilizados como bases para grupos terroristas, siempre amparándose en que la idea de atacar un hospital está por fuera de las reglas incluso de la guerra. Digo, ¿desde cuándo un lugar con tantos hospitales hoy tiene tanta crisis para poder atender gente? Desde cuándo el mundo está tan preocupado por la hambruna en Gaza, siendo que no puede ni siquiera hacer controles de que eso sea real. Por ejemplo, los 50 secuestrados, los 20 que queden vivos, o el número que sea, nunca han sido chequeados por un organismo internacional. O sea que estos organismos internacionales pueden medirle los brazos a los niños de Gaza y no pueden saber si un secuestrado hace 2 años está recibiendo insulina si es diabético. Sí, de hecho acá pues el problema con las organizaciones internacionales es que no han cumplido su labor como corresponde. De hecho, incluso dentro de Gaza eh, tenemos dos organizaciones que son las que generalmente también complementan la información que sale del Ministerio de Salud de Gaza. Uno es Defensa Civil Palestina, que está, digamos, politizada. Es algo así como los cascos blancos en su momento en Siria, que estaban altamente politizados en contra del régimen de Bashar al-Assad, que de todas maneras no es santo de nuestra devoción, mucho menos en una radio judía. Y por el otro lado, tenemos la Cruz Roja, la Media Luna Roja Palestina, que también está politizada. La Media Luna, que nunca ha atendido, digamos, ninguno de los casos de los secuestrados que están en manos de Hamas, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tampoco, ¿verdad?, se ha involucrado. Desgraciadamente, aquí hay un alto porcentaje de politización en cuanto a las medidas que se toman, y como bien señalas, desgraciadamente, parte de la situación que está ocurriendo, incluyendo, por ejemplo, el ataque que ocurre hoy contra un hospital donde mueren 20 personas, es debido exactamente a la misma situación. Toda la infraestructura, o sea, Gaza se mueve en un mundo paralelo, es decir, en la parte exterior tenemos o teníamos en algún momento, un mundo funcionando lo más normal, entre comillas, que podría uno señalar, incluyendo centros, digamos, de respaldo a poblaciones civiles, pero en el subterráneo, digamos, hay un mundo en paralelo que es el que utiliza estas infraestructuras para, digamos, esconder aparatos militares y que terminan, digamos, transformando objetivos que son sancionables internacionalmente en blancos legítimos, ¿verdad? Pero desgraciadamente sigue existiendo desde la opinión pública
la sensación de que lo que se está, digamos, golpeando son infraestructuras que no deberían de ser golpeadas. Un par de elementos finales, ya como para ir cerrando la columna. En primer lugar, el tema del sesgo y la credibilidad, que tiene que ver con mucho de lo que estamos mencionando actualmente. Por un lado, los que defienden el informe del IPC dice que no hay evidencia de un sesgo anti-israelí y que las críticas reconocen limitaciones técnicas, pero la convergencia de datos confirma que existe una crisis humanitaria, mientras que quienes critican el informe que ha sacado la IPC dice que se ha tratado de politizar, digamos, un elemento bajo un disfraz de análisis científico con un sesgo sistemático hacia escenarios de empeoramiento y falta de transparencia en los datos. Y por último, se menciona de aquellos que defienden el informe de que la hambruna es una realidad que es evitable. Esto me llamó mucho la atención, de que no se habla de que sea una hambruna declarada, sino una hambruna evitable. O sea, todavía a estas alturas, si ya se declaró, ¿cómo podemos decir que es evitable, verdad? Si ya es algo declarado, y podríamos verlo en el ejemplo del campamento de Zamzam, en el caso de Darfur, donde, digamos, hay una hambruna declarada, pero no se habla nunca de una hambruna evitable, se habla de algo ya declarado y que está ocurriendo en el momento donde están muriendo personas. Mientras que quienes critican esta medida hablan de que la declaración de hambruna en la Franja de Gaza es una manipulación metodológica y política, lo que genera una crisis de credibilidad del IPC. Desgraciadamente en este conflicto pues hemos tenido mucho esta dinámica, ¿verdad? Acusaciones y defensas. O sea, Israel se ha dedicado más a defenderse desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de todas sus acciones. Tiene que justificar las cosas que otros ejércitos no hacen, porque desgraciadamente la opinión pública ya tiene, digamos, una tendencia a que en automático demoniza antes incluso de que se confirme que efectivamente están ocurriendo las cosas. Sabemos que lo que pasó hoy en el hospital puede ser completamente censurable, y sabemos también de que posiblemente Israel va a estar tomando las medidas correspondientes, cosa que no veremos del otro lado. Sin embargo, sí vemos una tendencia muy insistente en la cual Israel tiene que pedir perdón de absolutamente todas las acciones que hace, cosa que no hemos visto en otros contextos de conflicto. No voy a justificar acciones que sean censurables para nada, pero sí voy a criticar enormemente siempre este doble rasero, ¿verdad? El rasero que no le aplicaban a otros países en guerras mucho más grandes, como el caso, por ejemplo, de la invasión a Irak, la invasión a Libia, la invasión a Afganistán, el tema de Siria, Yemen, etcétera, con el bloque árabe. Es un estándar que no, digamos, no se le exige a estos países para cumplir, cosa que Israel, pues efectivamente se hace diariamente. Brian, como siempre, gracias. Son los temas de los que vamos a seguir hablando, pero es muy importante ponerlo en términos de legalidad o poder criticar o no los datos que se proyectan. La realidad es que si alguien ha perdido la credibilidad en este tiempo no es Israel, es las Naciones Unidas. Casi todo lo que sale de Naciones Unidas es absolutamente criticable y censurable, y a esta altura no me extraña que cualquier cosa que salga de Naciones Unidas hoy sea anti-israelí. Esto sin descartar que las guerras son horribles y que seguramente hay mucha gente en Gaza sufriéndola y pasándola mal, como en Israel, como en cada lugar donde las guerras se desarrollan. Pero la realidad es que cualquier cosa que dice Naciones Unidas, incluso hasta cuando fueran correctas, ya para mí hoy están sospechadas. Así es, o sea, tenemos desgraciadamente que cuestionar todo porque el sesgo existe. Desgraciadamente, una organización como Naciones Unidas, que nace como una organización basada en los principios de la democracia, han sido tomados por regímenes no democráticos que, aprovechándose de la estructura democrática, han emprendido sus armas únicamente sobre ciertos actores y principalmente sobre Israel, y lo podemos ver. No es algo que me estoy sacando de la chistera ni por una cuestión de afinidad. Lo podemos ver con la cantidad de resoluciones que existen en contra de Israel, que no existen sobre ningún otro país, pese a que diariamente se violentan derechos humanos en diferentes partes del mundo. Brian, un abrazo grande, gracias como siempre. Un abrazo de vuelta, que esté muy bien. Brian Acuña Obando, licenciado en Relaciones Internacionales desde Costa Rica. Nosotros seguimos aquí en el Coffee.